Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. Así comenzamos con las noticias hoy 13 de febrero, miércoles de ceniza. El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde informó que la Corte Suprema de Justicia de Santiago de Chile rechazó por segunda vez el amparo constitucional presentado por la defensa de 3 soldados bolivianos detenidos mientras realizaban un operativo contra el contrabando en la frontera con ese país. Lamentablemente tenemos que informar que la decisión ha sido negativa. La Corte Suprema de Santiago ha rechazado el amparo constitucional que se había hecho y estamos a la espera de la resolución respectiva. Sin embargo, ya se nos ha adelantado que ha sido negativo, indicó el viceministro. Los dragoneantes Alex Choque, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque fueron detenidos por la Unidad de Carabineros de Chile el pasado 25 de enero, el límite que separa Bolivia y Chile en un punto de la frontera de 980 kilómetros longitudinales en los Andes sudamericanos. Nos vamos con temas económicos. El gobierno colocará bonos en valor de $500 millones en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El Ejecutivo anunció que la emisión de 500 millones en bonos soberanos para este año será realizada en la Bolsa de Luxemburgo, que está regida bajo normas del mercado de valores de Nueva York. Los recursos que se obtengan por la operación serán destinados a inversión pública. El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas, informó que para realizar la operación se invitó a 10 bancos de inversiones más importantes del mundo para que presenten sus propuestas. Se elegirá 1 o 2 bancos que colaborarán al gobierno en la colocación de los títulos. Entre otras noticias, les contamos que una sesión del Consejo Municipal de Santa Cruz deberá sortear retorno de los 7 ediles suspendidos llamados disidentes. El panorama para retorno al Consejo Municipal de Santa Cruz de los 7 ediles rebeldes que fueron suspendidos hace más de 5 meses por los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías Departamentales no parece nada fácil, tal como señaló ayer Freddy Soruco, concejal de las filas del MAS. La autoridad argumentó que la suspensión colectiva la hizo en una sesión ordinaria en el Legislativo Edil a solicitud del fiscal, por lo que corresponde sean admitidos o rechazados vía dicha consideración en el órgano deliberante. Ahora, una vez conocida la resolución del Tribunal Constitucional, donde dichos artículos, junto a otros más, quedaron sin efecto en su aplicabilidad, lo que corresponde es seguir un procedimiento para que sean admitidos en sus cargos, señaló. Y así como terminó el carnaval, comienza la cuaresma. Son 40 días para la reflexión y buscar perdón. Por ello, la Iglesia pide a sus fieles preparar sus corazones, cuerpo y mente para un reencuentro espiritual que permita renovar votos religiosos en la Semana Santa. El miércoles de ceniza, que se celebra hoy, marca el inicio de la cuaresma, tiempo en el que Jesús fue tentado por Satanás para que deje de creer en Dios. En Santa Cruz y en toda Bolivia, la Iglesia se apresta a vivir jornadas de oración y reflexión, además de ayuda al prójimo. Por ello se organizan campañas de recolección, jornadas vocacionales y ciclos donde se enseña y se aprende más sobre las enseñanzas que la Biblia imparte basado en la experiencia de Jesús. Más información en Bolivia News. Lluvias en Bolivia afectan a unas 10.000 familias en 8 regiones. El Viceministerio de Defensa Civil dijo que ya tenemos a 9.684 familias que han sido afectadas en 8 departamentos. Son 57 municipios y más de 426 viviendas. En la parte de la agricultura tenemos cerca de 10.000 hectáreas afectadas, informó el viceministro. Cada municipio o departamento puede actuar de manera autónoma y hacer su declaratoria de emergencia, y nosotros vemos y analizamos la declaratoria a nivel nacional. Todo está en función a la magnitud que se podría presentar en el país, explicó la autoridad. En Chuquisaca, 4 personas murieron a causa del desborde de un río en el municipio de Presto de la provincia Sudáñez. Y ahora, amigos, es momento de que conozcan nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.07. Momento de deportes por Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. San José y Bolívar protagonizarán esta noche un partido de alto vuelo correspondiente a la 8ª fecha del torneo clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, que fue adelantado debido a la participación de los Santos en la Copa Libertadores de América. El encuentro entre Santos y Académicos ha concitado gran interés no solo entre los hinchas de ambos equipos, sino también en los equipos que pretenden sumar los 3 puntos a fin de acercarse a la cima de la tabla. Tomando en cuenta los anuncios previos de los entrenadores Marco Ferrufino en San José y Miguel Portugal de Bolívar, se prevé un partido a puro ataque, ya que Carlos Saucedo y Diego Cabrera, ambos goleadores por excelencia, fueron confirmados en los Santos. Asimismo, a ellos se suman 2 jugadores de convocación ofensiva con Abdón Reyes y el brasileño Marcelo Gómez. Por el lado de Bolívar irá con un equipo ofensivo, ya que además de los delanteros William Ferreira y Juan Carlos Arce, sumará a Gerardo Yeserote y el no menos ofensivo Rudy Cardoso. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.